¡Ay, el cine! Esa herramienta maravillosa que nos encanta, que nos divierte y nos entretiene. Pero no solo en el cine, sino también en la fotografía y en el arte, nos encontramos algo muy curioso. No solo se compone utilizando reglas, también se compone utilizando el color. En este vídeo os voy a enseñar cuáles son los esquemas que se utilizan para componer y cómo componen los grandes reyes tanto de la fotografía como del cine. Soy Enrique Rebate y esto es Rebate Studio. Seguramente hemos visto más de una vez esa fotografía o esa película en la que nos hemos fijado mucho en los colores. No sean solamente películas actuales, porque ahora mismo si cogemos de referencia las pelis actuales, todas tienen una colorimetría bastante curiosa y bastante llamativa. Podemos irnos un poquito más atrás y coger, por ejemplo, Her, una película que me encanta, o coger el Joker, que es una más actual, casualmente las dos del mismo actor, pero bueno, es un buen actor, no le vamos a negar las cosas. Pero, ¿qué es lo que hace que esos colores queden tan bien? ¿Cómo consiguen que si cojo este tono o cojo este otro, qué debo ponerle al lado para que quede de una manera artística y al mismo tiempo que no parezca algo que nos dañe la vista? Pues es muy sencillo, se basa en distintas normas en las cuales os voy a explicar en este pequeño vídeo para que a partir de ahora, cada vez que hagáis vuestros vídeos o vuestras fotografías, sepáis cómo componerlo. Como muchos sabéis, existe en fotografía los editores y en cine existe el colorista. ¿Qué son estas dos personas? Estas dos personas van a hacer que cualquier escena se haga de cualquier color o que consigan esos colores tan llamativos. ¿Qué ocurre? Que si yo a esa persona le compro un preset o le compro un LUT, ¿voy a conseguir el color que yo deseo? No exactamente. Para ello tenemos que tener en cuenta una cosa: a la hora de componer no solo existen las leyes de la composición, sino que al mismo tiempo existen las composiciones por color. La composición por color existe desde el principio de los tiempos, se utiliza desde en arte, como pueden utilizar los grandes pintores, hasta en fotografía y en cine. Obviamente la composición por color se tiene que hacer en toma. En edición vamos a resaltar los colores o conseguir que esos colores se ajusten al tono al que nosotros deseamos. Pero no podemos llegar desde un punto de convertir un verde a un azul. Sí, podemos ese verde azularlo un poco, pero depende de la imagen, a veces podemos conseguir resultados indeseados. Y lo mejor es conseguirlo en toma. Por eso muchas veces cuando hay gente que me dice no, yo lo que quiero es el preset de fulanito o el LUT de fulanito que he visto en YouTube y voy a hacer los vídeos igual que él. No, él ya hace la toma pensando en cómo va a quedar ese LUT y cómo va a quedar ese preset en la propia imagen. Si no, queda bastante raro. Pero paremos ya de teoría y cosas innecesarias. Empecemos ya con las normas que se utilizan en la composición. Ha empezado a dar el sol. Ahora seguimos el vídeo, ¿vale? Que ha empezado a dar el sol y sí, tengo la cámara en prioridad en apertura para que esto me lo ajuste, pero esta zona me va a coger un contraste de la leche. Espero que esto ayude un poquito. El color se puede combinar de 5 maneras distintas, que son las que vamos a explicar en este vídeo, pero para ello primero necesitamos conocer qué es esto. Se puede ver de distintas maneras, se puede ver desde una forma mucho más compleja a una forma mucho más sencilla o más resumida. Ninguna de las dos está mal ni ninguna de las dos está bien. Cualquiera de las dos nos es útil. Obviamente en cada una de las normas nos será más fácil utilizar una u otra. Os recomiendo principalmente que si vais a utilizar las dos primeras os baséis más en esta, porque os va a ser más sencillo y no os va a crear tanto lío. Luego ya cuando vayáis empezando el dominar el color podréis utilizar esta, podréis utilizar los distintos tonos y quedará muchísimo más chulo todo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que componer con color no es lo más sencillo del mundo. Se convierte en una de las composiciones más complicadas al principio de entenderlas. Por ejemplo, un consejo que dan muchos fotógrafos a la hora de componer con color es coger tu cámara, desenfocarla al máximo, o sea, ponerla en el enfoque mínimo de la cámara y ver toda la escena desenfocada. ¿Qué consigues con esto? Pues adivinar qué tonos son los que predominan en tu imagen. Por ejemplo, yo podría eliminar los cubos de Rubik que tengo por aquí encima, que seguramente estén manchando toda mi imagen, la cual intento mantener un poquito con los tonos que hagan a juego con el fondo. Estos son trucos que vais a ir descubriendo, que vais a ir aprendiendo dependiendo de para dónde tiréis, si para el cine o para la fotografía. Cada uno tiene sus trucos, ninguno es ni mejor ni peor. Son distintas maneras de aprender a desarrollar nuestra creatividad a la hora de la toma. Pero empecemos por el primero de todos, el color complementario. Es el más sencillo y como podéis entender es simplemente que en cada una de las escenas o en cada una de las fotografías cogeremos el color que complementa al otro, que es justamente el opuesto que nos vamos a encontrar en el círculo cromático, que es la herramienta de la que os llevo hablando todo este rato. Obviamente es bastante sencillo de utilizar y de este se conoce el más conocido de todos los LUTs y efectos que se utilizan actualmente, que es el Orange Steel. ¿Que quiero dedicarle un vídeo únicamente al Orange Steel?
porque me parece una composición de color curiosa y que ha conseguido mucho siendo algo que en principio parecería algo sencillo. Color combinado. Empezamos a complicarnos un poquito la existencia. ¿En qué sentido? Consiste en algo casi igual que el color complementario. Lo único, en vez de coger justo el color complementario, cogeremos los dos adyacentes que hay junto a él. ¿Qué conseguiremos con esto? Conseguiremos un tono un poco más distinto, un poco más llamativo. Bueno, más llamativo. Realmente no variará mucho. Realmente lo que conseguiremos es que haya un poquito más de colores y un poquito más de tonos. Saludad al meme. Pero seguirá manteniendo el mismo contraste y el mismo efecto que nos produce el complementario. Pero es una manera de añadir varios tonos y no parecer que solamente utilizas el complementario. Algo que muchos directores utilizan para no seguir en la misma línea. Pasemos ahora a uno de mis tonos favoritos, el tono análogo. El tono análogo parece muy complicado al principio e incluso muchas veces nos puede dificultar la vida a la hora de colocarlo, pero para mi gusto queda muy elegante y muy lineal, que consiste en que toda la escena haya tonos parecidos siempre al color principal. Si en el color principal, como en esta escena, nos encontramos tonos cálidos, simplemente podremos utilizar tonos cálidos en la escena o tonos más marrones o más ocres. Una escena muy común en la que suele grabar gente para conseguir esto es en exteriores al atardecer en pleno otoño. Consigues mantener esos tonos siempre muy juntos. ¿Qué problema te encuentras? Que cuando quieres grabar en interiores la cosa se complica. Y en esto, un director que conocemos todos, que no es más que Coppola, consiguió hacerlo en El Padrino, consiguiendo todas las escenas de interiores mantuviesen los mismos colores. Es un gran ejemplo del esquema análogo, y que sin duda os lo recomiendo encarecidamente. A lo mejor se os hace pesado un poquito al principio, pero creedme, vale la pena. Pero claro, hay directores a los que no les gusta mantenerse en la línea, o que incluso antiguamente les gustaba jugar con tonos y dificultarse un poquito la existencia. En ellos nace el color triádico. Es algo un poco más complejo, pero que a la hora que le coges el truco es bastante fácil incorporarlo en tu escena. Consiste en coger un color principal, que va a ser el que predomine en tu escena, y a partir de ahí coger dos, que hagan que mantengan la misma distancia, formando así un triángulo equilátero, el cual podremos rotar a diversas maneras y siempre mantendremos este mismo esquema. Pero mantendremos distintos tonos y es una gran manera de variarlo, bastante más creativa, no por ello más creativa que las demás, pero sí un poco distinta. Pero siempre va a haber alguien que quiera marcar la diferencia, que quiera o complicarse la existencia al máximo o buscarle solución a problemas en los cuales la iluminación puede ser un poco más complicado en lo que colorimetría se refiere. En esto nace el último tipo de esquema, que es el esquema tetrádico. ¿Qué consigues con este esquema? Consigues una variedad enorme de colores. Obviamente esto dificulta muchísimo a la hora de preparar una escena, pero principalmente no está pensado para ello. Es cierto que muchas películas utilizan este tipo de esquema y es muy complicado y los directores se tienen que comer bastante la cabeza, sobre todo hacerle bastante la vida imposible después al colorista actualmente. Por ello, se decidió utilizar para otro tipo de métodos. En ello nace la película Mamma Mía, que decidió utilizar este tipo de esquema para la fiesta, la maravillosa fiesta que aparece en la película. ¿Y qué consigues con esto? Pues consigues que en vez de ponerle 3-4 focos churrosteros y que quede todo como una discoteca de mala muerte, consigues que parezca una fiesta por todo lo alto. Es uno de esos mágicos trucos que se utilizan en el cine y que simplemente con esquemas de iluminación como este, de iluminación y de color, consigues un efecto completamente distinto. ¿Te han gustado estos esquemas? O sea, ¿cuál creéis que es vuestro favorito? Me gustaría que dejaseis en los comentarios cuál creéis que es el que más se utiliza y cuál es el que más os ha gustado a vosotros. Y si tuvieseis que hacer un videoclip o un cortometraje, ¿qué utilizaríais vosotros? Me gustaría saberlo. Espero que os haya gustado. Soy Enrique Rebate de Rebate Studio y me despido.